Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La justicia es por gracia de Dios, séptima y última parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, el mundo no se ha sujetado a la justicia de Dios, porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia, que son trapos de inmundicia, porque no ha de faltar el pecado y la falta de sinceridad. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, del verso 11 al 14. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque si vives por el espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí nos habla el Señor en boca del apóstol Pablo, y es bueno saber que solamente la justicia será por gracia, en don de Dios y a través de la fe. Dice aquí que si el espíritu de aquel, o sea, si el espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora, quiere decir vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, escúchalo bien, porque esto es fe. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, quiere decir dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Y allí que Dios diga que Él nos puede hacer irreprensibles en todo nuestro ser, en cuerpo, alma y espíritu. Entonces dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora, que vive en vosotros. Porque si vivís por el espíritu, o sea, si vivimos por la palabra, nunca olvides también que la palabra de Dios es espíritu. Porque si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Escúchalo bien. Si nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, a la vez estamos quebrantando las obras de la carne, las estamos anulando en esa obediencia a Dios, en esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces viviremos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, o sea, nacidos en la palabra. Por ella crecemos, por ella alcanzamos madurez espiritual, por ella llegamos a la plenitud de Cristo, por su carácter, a imagen y semejanza de Él, por una vida espiritual en obra de razón y de justicia. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y dice que, por tanto, todos nosotros, los creyentes, los que estamos en la verdad de las Sagradas Escrituras,
dice que mirando a cara descubierta, como en un espejo, o sea, mirándonos a través de la palabra y por la obra en ella, a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Nunca olvides que nuestro Señor es el verbo es la palabra. Entonces somos transformados por esa palabra de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. O sea, porque su palabra es espíritu y Dios es espíritu, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados como por el Espíritu del Señor, porque el Señor es, escúchalo bien, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? De la concupiscencia de la carne, libertad del pecado. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 14. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mira, esto como creyentes, como cristianos en la esperanza de participar de la perfección y de la santidad de Dios, es muy importante que entendamos la palabra, porque dice otra vez el apóstol Pablo que vistámonos del Señor Jesucristo, que quiere decir que tenemos que adoptar el carácter de Jesús en nuestra vida diaria. Eso es vestirnos del Señor Jesucristo. Y dice, y no proveamos para los deseos de la carne. O sea, ya teniendo el carácter de Cristo, ya la carne no se va a enseñorear de nosotros, porque ya nosotros ya estamos seguros de qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra manera de obrar. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 1, 2, 11 y 15. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Aquí nos habla Dios en boca del apóstol Pedro, en su primera carta, y dice que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, sufrió por nosotros en la carne, allí cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, que no fue cualquier cosa, ser perforado por clavos, maltratado, rasgado con látigo, roto en su cabeza por esas espinas en la corona. Dice, nosotros también armémonos del mismo pensamiento de Cristo. La palabra en el pensamiento ya de por sí es un arma defensiva contra la tentación del enemigo. Pero dice aquí que nosotros debemos de tener el mismo pensamiento de Cristo. Si la palabra de Dios o la palabra que es Cristo es nuestro pensamiento, de seguro que vamos a ser cristianos de valor, cristianos de poder, cristianos de testimonio. Sigue diciendo la palabra, pues quien ha padecido en la carne, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y también pues en el mundo cuando nos ha tocado una vida dura y difícil debido a las consecuencias del pecado de la carne, entonces dice, terminó con el pecado. O sea que piensa en lo que éramos antes y las aflicciones, los tiempos de angustia, todos esos malestares que tuvimos en nuestra vida. Y eso lo causó la carne. Ahora Dios nos está dando la oportunidad de que a causa de todos esos sufrimientos que tuvimos, terminemos con el pecado en la carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne, porque ya sabemos que la carne es sufrimiento.
conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, ese apetito natural que hay propio en la carne, en malos deseos de pasiones, placeres, en la vanagloria de la vida, en los mismos deseos del mundo, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Mira, hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos haya podido pasar. Así que hay que estar muy atento verdaderamente a qué es lo que quiere Dios de nosotros. Si alguno habla conforme a esa voluntad de Dios, hable conforme a las palabras de Dios. Y asimismo piense en esa palabra para que tenga la oportunidad de hablar por ella y de obrar por ella. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, que es el verbo, la palabra. Mira. O sea que pensar por la palabra, hablar por la palabra, hacer por la palabra, estamos glorificando a Dios por Jesucristo, que es el verbo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, el dominio y el reino por los siglos de los siglos. Así es, amén. Así que ninguno de nosotros padezca, o sea, sufra como homicida, como ladrón, como persona de malas obras, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, a buscar problemas ajenos. Mira, nunca olvides que Dios nos está dando la manera de terminar con las obras de la carne y consagrarnos a la voluntad de Dios, que es por obra de justicia, porque esa es la voluntad de Dios. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 9, 10, 14 y 22. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí termina Dios esta enseñanza con la palabra en Hebreos. Y Jesús diciendo, he aquí que vengo. O sea, ¿a qué vino Jesús? Dice, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa fue principalmente la obra de nuestro Señor Jesucristo, además de salvarnos, de redimirnos. Él es la voluntad de Dios, expresada. Entonces dice, quítalo primero, o sea, la ley que se estableció para que conociéramos verdaderamente lo que éramos en la carne, para establecer esto último, o sea, para establecer la gracia y la fe que es en Cristo Jesús. En esa voluntad somos santificados, somos purificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué hizo Jesucristo con su cuerpo? Él sujetó a sí mismo todas las cosas. Por eso es que el cuerpo de Jesucristo fue puro, fue santo, porque Él por todo dominio tuvo la manera de sujetar los malos deseos, las malas pasiones, los malos placeres, los malos deseos del mundo, la vanagloria de la vida. Y a través de la gracia nosotros recibimos lo mismo en nuestros cuerpos, sujetar a nosotros mismos todas las cosas, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Porque con una sola ofrenda, la de Cristo, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos hizo de una vez participantes de la perfección y de la santidad de Dios, que esa es la invitación y los propósitos por lo que Dios nos creó, a ser perfectos y santos como Él es perfecto y santo. Y termina diciendo, acerquémonos con corazón sincero. O sea, un corazón sincero es un corazón entrado en razón, justo, en plena certidumbre de fe, en la certeza de lo que esperamos en Dios por todo su poder y en la convicción de sus promesas. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
O sea, eliminando culpas y pecados por la palabra que es el agua pura. El Señor te siga llenando de gracia. Amén.